Radio.tv, a mi amigo Parra. Estamos transmitiendo desde mis oficinas, pero a través de los estudios de quebuenaradio.tv. En el día de hoy vamos a hablar de las regulaciones publicadas por el Ministerio de Inmigración en relación a los estudiantes internacionales, los que están dentro de Canadá y los que están por fuera de Canadá. Así que me encantaría que participaran en el programa. Sería genial que nos pusieran preguntas en el chat. Isabel va a estar pendiente, como tengo la oportunidad de que tenga otra persona, mientras que yo hablo con ustedes, la otra persona nos puede estar viendo. Entonces es importante que yo pueda verlos. Vamos a hablar en dos partes. Vamos a hablar de los que están dentro de Canadá y los que están por fuera de Canadá. Para que el tema sea claro y como estamos transmitiendo en directo, lo importante aquí es contar. En la primera parte del programa voy a hablar del Study Permit. Cuando yo hablo del Study Permit o permiso de estudio, estoy hablando de aquellos personas que ya llegaron a Canadá, extranjeros, adquirieron su calidad de estudiante, y esa es la pregunta del millón, con la que siempre batallo, con la que ustedes siempre se enredan cuando les están diciendo algo. Tener la calidad, adquirir la calidad de residente temporal implica que aterrices en Canadá y cuando aterrices en Canadá pases una entrevista con el Canadian Border Service Agency Officer o oficial fronterizo, quien va a determinar si las razones de tu visita, porque recuerda que es una residencia temporal, está de acuerdo con el tipo de programa que traes, ya sea como estudiante o como trabajador o en su caso visitante. Entonces, vamos a hablar en la primera parte de Study Permit. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona en el pasado ya entró a Canadá, hizo esa entrevista con el oficial de inmigración, no es oficial de inmigración, es oficial fronterizo, pasó, le estamparon su pasaporte y le dieron algo que se llama, voilà, IMM 1442, que es un Study Permit. Cuando estoy de pronto en las transmisiones en vivo, ustedes se dan cuenta que yo hablo siempre del IMM 1442, del IM. Bueno, ese es el nombre técnico del documento legal. Sin embargo, chicos, me encanta que ustedes entiendan la diferencia. Si yo estoy dentro de Canadá, I am a holder. ¿Qué quiere decir holder? Yo tengo en mis manos ese IMM 1442, que es un Study Permit. Entonces, cuando hablemos de los estudiantes que están dentro de Canadá, vamos a hablar de los Study Permits. Y cuando hablemos de los estudiantes que están por fuera de Canadá, vamos a hablar de la residencia temporal como estudiante, ¿ok? Porque todavía no tienen el permiso de estudio. Son dos cosas diferentes. Así que comencemos por el principio. Entonces, ¿quién puede venir a Canadá? De acuerdo, voy a hacerlo, no lo voy a hacer en el orden que lo sacó el newsletter o el reporte hecho por el ministerio, porque creo que no es didáctico. Aquí es entender qué es lo que pasa. Ahora, si yo tengo un IMM 1442 en mi mano, es decir, que soy un Work Permit, un Study Permit holder, que yo tengo un Study Permit, eso quiere decir que si por alguna razón en marzo estaba en mi Study Week, estaba en la semana de receso, me fui a mi país y resulta que me agarró la pandemia fuera de Canadá y yo tengo ese documento, usted está exento de las restricciones para viajar a Canadá. Regardless, porque ya usted está establecido en Canadá, ¿ok? Eso no quiere decir que es un viaje discrecional, es un viaje necesario porque usted ya estaba establecido en Canadá y está regresando. Solo que usted tiene que cumplir con la obligación de la cuarentena, es decir, 14 días dentro de su casa en el momento que aterriza en Canadá, pero usted no está restringido para venir. La otra cosa es que si usted tiene un permiso de estudio vigente o que tiene el IMM 1442, se quedó por fuera de Canadá
y resulta que al quedarse por fuera de Canadá, usted no pudo cumplir por cualquier razón. El programa que estaba estudiando, yo sé que es online, lo cancelaron o lo que sea, no lo pudo cumplir. Usted tiene que tener en su poder, cuando se va a montar en el avión, tiene que tener en su poder la carta de aceptación de la institución, del Designated Learning Institution o de la institución designada, que usted va a estar atendiendo clases o un programa a futuro en el momento o que está enroll en el otro o cuándo va a ser, para ilustrar al oficial de inmigración. ¿Ok? Eso es súper, súper, súper importante. O sea, que si tú tienes un permiso de estudio listo en tu mano, no tienes ninguna restricción para venir a Canadá. Ok, ¿cuál es la segunda persona que puede venir a Canadá? Una persona que tenga en su mano una visa, una residencia temporal como estudiante que fue aprobada, ojo, que fue aprobada antes del 18 de marzo del año 2020. Sí, señor. Antes del 18 de marzo del 2020, que es cuando se publicó las restricciones de viaje de acuerdo a la cuarentena o lo que está sucediendo con el COVID-19. Siempre me van a oír diciendo el COVID-19 y le tengo de fastidio, ya me cae mal, no me importa, esa es mi opinión personal. Yo sé que ustedes dirían, Angélica está loca. No, pero no es que esté loca, sino que pienso que el miedo paraliza y el miedo entorpece a la gente. Entonces, cuando tenemos miedo, no pensamos. Y estas son medidas tomadas por el gobierno con el fin, son medidas sanitarias. ¿Qué es lo que buscan? Estas medidas sanitarias buscan que el gobierno, evitar la exposición al contagio, pero son medidas totalmente normales. Sin embargo, este tema ha hecho que muchas personas, cuando hablamos del tema, pues, se refieran al miedo, y es cuando yo entro y digo, no, sí tenemos que actuar con responsabilidad, sí tenemos que actuar con diligencia, sí tenemos que actuar razonablemente, pero sin miedo. Entonces, ya el COVID-19 me cae gordo, ¿ok? Entonces, ¿quién más puede viajar a Canadá? Y estamos en la primera parte de mi programa. Hablamos del que ya tiene un study permit, tengo el work en la cabeza hoy, el study permit en la mano, que es un 1442 en la mano. El que tiene una visa, una residencia temporal o una visa de residencia temporal como estudiante que fue aprobada antes de marzo 18 del 2020, pero ojo, ahí tenemos que tener en condiciones que si la persona tiene una carta de aceptación en una institución para un programa X, tiene que comprobar que el programa está rodando, que él va a venir a cumplir, que tiene la necesidad de venir a Canadá porque hay una parte del programa, yo qué sé, inventemos que el programa tiene laboratorios o que el programa tiene una parte que requiere que estés aquí en el país. En ese momento se considera que no es discrecional o que tú necesitas venir a hacer tus arreglos de dónde vivir cuando ya va a comenzar a presenciar el programa y que tienes que venir a Canadá. Esas son las personas que tienen, pero cuando tienes la visa solamente tienes que mostrar que estás, si tienes la visa aprobada y fue antes de marzo 18, solamente tienes que probar que el programa existe, ¿ok? Así que es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, las personas que le fueron aprobadas sus visas de estudio, entonces ya estoy hablando de residencias temporales como estudiantes y ya estoy hablando como ustedes cuando hablan de visas de estudio. Recuerden que en Canadá no hay visas de estudio, hay residencias temporales como estudiantes. Si se te fue aprobada después de marzo 18, entonces ahí sí tienes que comprobar antes de montarte en el avión que tienes. Primero, la primera cosa, tienes que, no puedes, si fue aprobada después de marzo 18, no debes hacer planes para viajar a Canadá hasta que las medidas de restricción no hayan sido liberadas, ¿ok? Podrías estar exento de algunas restricciones si puedes comprobar que tu presencia en Canadá es necesaria para la práctica en cualquier parte del programa que requiera la práctica física, o sea, que tú estés aquí dentro del país. Eso es importante. Entonces, pero debes probar
que tu presencia en Canadá es necesaria para la continuación del programa. Entonces, se presume que si fue aprobada después, tú has podido continuar estudiando vía online, pero ya viene la parte práctica del programa en donde tienes que estar físicamente en Canadá para poderlo hacer. O además de eso, tu programa ya declaró por alguna razón que va a ser presencial o semipresencial en el siguiente semestre. O, por ejemplo, la parte online. No puedes tú tenerla porque en tu país de origen por alguna razón no hay internet o porque no pudiste llevar a cabo la conexión propia para poder recibir el programa y necesitas estar en Canadá porque donde tú estás las condiciones no son las mismas. Así que es importante, las estoy hablando un poco rápido, pero es importante que sepas que tienes que justificarla. Pero esto lo va a decidir el oficial, el Canadian Border Service Agency, tu elegibilidad para ser admisible. Punto y aparte, y aquí me quedo yo con la boca abierta. Porque si el oficial va a decidir eso a la entrada y tú eres portador de tu visa de residencia temporal como estudiante y por alguna razón el oficial considera que no estás dentro de las excepciones, ¿qué va a pasar? Van a devolver a mi estudiante, ¿bajo qué figura la van a devolver? ¿Vas a tener un bind? Son cosas que el ministerio no dice y espero que clarifique y que los clarifique pronto. ¿Por qué? Porque el estudiante debe estar seguro qué es lo que va a pasar, porque si se monta en un avión en estas condiciones, porque su programa así lo requiere y el oficial por alguna razón, porque a veces tenemos oficiales fronterizos que no tienen la preparación, esta es mi opinión personal, no la de la emisora, que no tienen el conocimiento profundo de el país de donde viene la persona, están entrenados para detectar muchas cosas, pero a veces sobrepasan situaciones y pueden llegar a la conclusión que no. Entonces, ¿qué va a pasar con mi estudiante que está en el border? No entró a Canadá, pero lo devuelve. Entonces es inadmisible, le van a dar una orden, le van a negar la entrada al país. ¿Cómo va a afectar eso en el profile o en el file de mi cliente? Eso no es claro y son cosas que yo quiero que estén claras, porque quiero saber hasta dónde es el riesgo que mi cliente va a tener o el estudiante va a llegar en el momento que esto suceda, pero es algo que tenemos que tener pendiente. Yo creo que eso a mis estudiantes no les pasa porque yo los preparo antes de llegar para que puedan tener toda la documentación y la materia probatoria requerida a la entrada. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan en cuenta que hay no restriction travel, que son las personas que tienen el permiso de estudio, estudia con el permiso de trabajo, el permiso de estudio o que tienen la residencia temporal, la visa de residencia temporal aprobada y que cumple con los requisitos de por qué ellos tienen que estar en el país. Esas personas pueden viajar y obviamente un ciudadano canadiense puede viajar en cualquier momento. Pero quien tiene la determinación de establecer si el viaje es no discrecional es el oficial de entrada. Hablando de las personas que están por fuera, el ministerio dice, pero en mi experiencia propia sé que no es lo pasa, es que los oficiales deben responder o finalizar el estudio de las residencias temporales como estudiantes que se presentaron y que están completas y que se presentaron a tiempo. Y conozco y he experimentado por mi propio pellejo que hay visa post que desde marzo no están contestando absolutamente nada y el cliente sigue a la espera y a la espera a pesar de que está completo, que no hay falta de biométricos, que no hay falta de exámenes médicos en el caso que se requiera o que está toda la información completa en el visa post. Así que es importante que nos conteste eso. Señor Ministerio de Inmigración, díganos si la aplicación está completa. Yo entiendo, y eso es claro, que el ministerio en todos los visa posts y en todos los processing centers dentro de Canadá están trabajando al 35% de la capacidad humana, lo cual implica que hay represión de
de aplicaciones y eso es entendible. Obviamente estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y todas las normas necesarias impuestas por las diferentes municipalidades, por el gobierno provincial y en su defecto por el gobierno federal. Y estamos en ese seguimiento, pero no es razonable que si una persona presentó todos los documentos a la fecha de hoy, estén esperando la respuesta y a pesar de que hemos pedido inquire una y otra vez, todavía el oficial no lo diga. Hay algo que nunca hemos hablado y eso son los estudiantes, lo que le llama Student Direct Stream, que son aquellos, eso no lo hablamos mucho porque son estudiantes que tienen la posibilidad que puedan tener la aprobación de su visa de estudiante en 20 días, pero no se pongan felices porque no estamos nosotros en este paquete. En este paquete encontramos a China, India, Senegal, Marruecos, Pakistán, Vietnam. Siempre y cuando ellos tengan completos, uno, tengan la carta de aceptación, estén viviendo fuera de Canadá, hayan pagado en completo el primer año de matrícula o de registro o el tuition fee, tengan un certificado a término fijo o no sé si un GIC, perdón, que es un certificado bancario a término fijo por el valor de $10,000, que hayan hecho sus exámenes médicos en advance, que hayan hecho y que hayan puesto su police certificate en advance o anteriormente, y que tengan un examen de inglés corroborado que en todos los breaks sea igual a 6. Sé que me van a decir, Angélica, ¿y tú por qué nos hablas de eso si eso no tenemos acceso nosotros? Porque me imagino, porque todas las personas que están en este programa hablan español y dentro de estos países no hay ninguno que hable español. Marruecos hay mucha gente que habla español, pero no sé si tendría uno dentro de mi listado. ¿Okay? La mayoría de mis clientes marroquíes hablan más francés. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿ok? A estas personas que tienen esta Student Direct Stream solamente los van a dejar aplicar siempre y cuando tengan todos los requisitos de admisibilidad listos. Si no, no. Si no, voy a demorarme hablando mucho de eso porque eso no les interesa mucho a ustedes, no nos pertenece, pero es importante que si hay alguien que está o tiene un conocido de esos países lo pueda repetir con razón. Entonces, ¿qué pasa si tu aplicación fue aprobada después del 18 de marzo? Es muy posible que si la hiciste sola en tu portal tengas un push notification. ¿Qué es un push notification? Que en tu portal sale una notificación en donde está la carta y te dice qué es lo que deberías hacer. O sea, que vas a tener que venir a Canadá con cuarentena, las razones por las cuales tienes que quedarte, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás fuera de Canadá, ¿ok?, tienes tu visa o estás en proceso, sino lo primero es, puedes presentar y está aprobado por el ministerio de que si puedes atender el 50% de tu programa, el cualquiera que elegiste, estando en tu país de origen a razón de la pandemia mundial, ¿ok? Pero ¿cuáles son las restricciones para esta excepción? La primera, que la persona debe ya tener la visa aprobada. Y la segunda, que la persona no puede pasar más del 50% del tiempo fuera de Canadá. Tiene que cumplir el 50% de su programa en Canadá y no va a perder bajo ninguna circunstancia la posibilidad de hacer su Postgraduate Work Permit. Yo sé que estoy hablando rápido y que estoy hablando de muchísimas cosas, pero hoy es un día importante porque esto es un news release o un boletín de prensa hecho por el ministerio que lleva muchísimas cosas que son importantes para ustedes y que no solamente es importante, sino que nos educa y nos ayuda a hacer los planes a largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy y ya tenía todo listo, tenía mi visa y mi programa fue cancelado por el COVID-19? No sé, mi programa requería que, yo qué sé, aviación y yo tenía que volar o tenía que estar con gente, yo no sé cuál sería el rol, pero necesitaba por alguna razón y no se pudo dar el programa y el programa fue cancelado. Es importante que usted le dé
la actualización al ministerio y entregue la carta de enrollment o la carta de aceptación con los nuevos términos al ministerio. Llámese al VisaPost de su país donde usted hizo su aplicación o si está dentro de Canadá, aquí en Canadá. ¿Ok? Todos me preguntan, Angélica, ¿qué va a pasar si yo estoy aprendiendo en un curso online con mi permiso de trabajo al final? Lo acabo de mencionar y es que el gobierno está consciente que estamos frente a una pandemia mundial, que hay mucha gente que no ha podido inclusive moverse de algún lugar a otro porque los aeropuertos están cerrados, etcétera, etcétera, y ha aceptado la educación en línea hasta el 50% de la educación. De ahí para adelante, no. Y no va a ser afectado bajo ningún aspecto tu permiso de trabajo. Si tu programa es de 2 años, vas a tener un permiso, un Postgraduate Work Permit por 3 años, ¿ok? Esto tiene cosas positivas. ¿Cuáles son las positivas? Que no estás perdiendo el tiempo, que estás invirtiendo tu tiempo mientras que estás en tu país con esta pandemia, puedes estudiar más a fondo, estás más tranquilo. ¿Cuáles serían las cosas negativas? Que te vas a adaptar al país, no conoces al país en la mitad de tu programa y de pronto eso va a tener un traumatismo emocional y esa es mi opinión personal. Yo lo viví, así que el traumatismo del emigrar. Hay un hashtag que me pertenece que se llama emigrar duele porque es real, emigrar duele porque hay que desprenderse de muchas cosas, pero es válido y es una manera de subsanar la emergencia que estamos viviendo en el día de hoy. Todas estas adaptaciones que se tienen que hacer dentro de la aplicación o de la solicitud de la residencia temporal como estudio, va a generar adaptaciones a cómo es la aplicación normal. Entonces, si hay que presentar una nueva actualización, el mismo ministerio habla de que las personas, si se requiere una información, primero, el ministerio ha sido claro y lo voy a repetir, lo he dicho un montón de veces, que no van a negar las visas por falta de documentos tales como los biométricos, los exámenes médicos o porque, por ejemplo, una persona se le pidió que el pasaporte tuviera una vigencia más larga y la oficina de pasaporte de su país está cerrada, etcétera. No les van a negar por falta de documentación, no es una razón para la negación, pero van a mantener abierta la aplicación hasta que usted pueda subsanar esa situación, ¿ok? Eso es importante. Pero también tenemos que entender que como hay tantos cambios, han pasado como un receso de 4 meses, en el momento de la evaluación final, pueda que tengas una carta de aceptación que decía que ibas a comenzar en mayo del 2020 y resulta que no pudiste comenzar en mayo del 2020. Es tu obligación entregar esa actualización. Es más, el ministerio mismo, en los casos que sea necesario, va a mandar una carta pidiendo esta actualización, pero te van a dar 90 días para responderlo. 90 días es bastante, son 3 meses, así que es importante que mantengas al ministerio actualizado de tu situación. Las personas que están en Canadá, por ejemplo, con un permiso de estudio válido, ¿ok? Un study permit y está válido, pero su pasaporte se les vence en 6 meses y tienen que hacer una extensión. Les van a recibir la extensión, así sea que el pasaporte, si el estudio es superior a los 6 meses por las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy. Hay cosas súper importantes que quiero que tengan en cuenta y es que, por ejemplo, los biométricos para las personas que están dentro de Canadá no van a ser exigidos o requisitos hasta diciembre de este año. Así que eso es algo importante. Los BAC no están, los Visa Application Center, que se llaman BAC, no están todos abiertos, hay algunos que están abiertos, otros están trabajando a media marcha, pero ellos son los que reciben los documentos, a pesar de que ellos no son los que ejecutan los documentos. Yo soy enemiga de eso porque se ponen a darle consejos legales a los solicitantes, pero son los que hacen el shipping and receiving de los documentos. Entonces, es importante
que usted esté pendiente cuando abren esos Visa Application Center en el país o la jurisdicción en la que usted se encuentra. Es súper importante. ¿Qué pasa con los Off-Campus Work Permit Authorization? Recuerdan que les dijimos, si ya estás estudiando en Canadá y estás trabajando en esos lugares que son considerados como de frontline, vas a tener tu permiso de trabajo, va a ser válido por full time por 40 horas. Y puedes continuar trabajando, pero tienes que tener en cuenta que esto se vence en agosto y que normalmente las personas que están trabajando no pueden trabajar más de 20 horas, excepto los que están bajo la excepción que pueden trabajar hasta 40 horas si están trabajando en el frontline, ¿ok? Para aquellos que tienen off-campus work permit. Yo quisiera saber si Isabel anda por ahí para ver si hay algunas preguntas. Estoy viendo muchas preguntas en Instagram que puedan servir de ilustración. Ok, otra cosa importante que pasó es, estaba esperando a ver si Isabel viene por ahí, es que se pueden presentar el Postgraduate Work Permit Application, presentar la carta de completeness o de haber satisfecho el tiempo de estudio. Para mí esto es un problema más grande porque si la persona termina, está dentro de Canadá y va a hacer su Postgraduate Work Permit, es muy factible que no encuentre el trabajo que desea en ese momento o que no lo pueda ejecutar. Supongo que el ministerio va a tomar medidas prontas con respecto al Postgraduate Work Permit y tienen que de alguna forma adelantarlo, darle la posibilidad a la persona que el tiempo que hubo pandemia y hubo restricción se los extiendan automáticamente. Algo tiene que pasar. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. La otra cosa, hay que siempre mantener, hay casos de casos, hay muchas cosas que tenemos que mantener al día al ministerio. Isabel nos va a ayudar en el día de hoy para las preguntas. Ok, tenemos a David Sarmiento. Dice, ¿cuándo abren las oficinas de Pasaportes Canadá? Tengo mis documentos estancados en esa oficina desde marzo y estoy preocupado por eso. ¿En qué país está? Acuérdense que el BAC van a abrir de acuerdo a las políticas domésticas donde se encuentre ese país, donde esté el país. Todavía no han dicho, hay algunas que están abiertas y otras que no, así que eso es poco a poco, tienes que tener mucha paciencia. De hecho, tus documentos, el gobierno es tan consciente de eso que habla de que tengamos la paciencia porque esos documentos se te van a ser entregados. Juan Pedraza, hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué haría que mi relación con mi novia sea catalogada como conjugal partner? ¿Podrías ayudarme con eso, por favor? Conjugal partner es una categoría súper especial y no tiene que ver, lo importante, no tiene que ver con el tema hoy que estamos hablando de estudiantes, pero sí tiene que ver con el tema de la posibilidad que tienen los que están en Canadá de reunificarse con sus parejas. Y el conjugal partner creo que se quedó en IRPA o en el Immigration Refugee Protection Act desde el código de 1978, porque era cuando aquellas personas que eran parejas, pero públicamente no podían ser parejas y vivían separadas. Por ejemplo, una persona tenía una religión Y la otra una religión Z y no podían andar públicamente juntos. Entonces eran pareja conyugal, por eso es cónyuge, tenían la relación marital, pero no tenían vida pública y comprobar eso es bastante difícil en este momento. Si no eres de esos países en donde la religión o la raza tiene un impedimento, es muy difícil el probar porque tú tienes que tener un conjugal partner. Elizabeth Borbón, tengo un permiso de estudio de un programa de 2 años en Nueva Escocia y empiezo en septiembre, las clases serán online. Si me quedo en Toronto, ¿podré trabajar las 20 horas aquí en Toronto? Sí. Después de que estés estudiando online, puedes trabajar tus 20 horas. Eso lo acaba de decir el ministerio. Ok, Juan Pedraza. Hola, Angélica, ¿aplicaría
esta situación del COVID como conjugal partner para vivir juntos? No, porque en tu país, me imagino que hablas español, no hay ningún país que yo conozca en Latinoamérica que existe una provisión de la relación. Ustedes básicamente lo que son novios o como enamorados, no sé cómo le llamarán en el país de origen tuyo, pero el conjugal partner es que tienes una relación conyugal como esposos, pero no las has podido ser pública o legalizarla por la condición misma de la naturaleza de las personas que intervienen en la relación, no se los permite por las leyes o por las costumbres de ese país. No creo que lo puedas hacer. Vamos a ver. Aquí, mira. Eso es en Instagram. Pero es que no van a aparecer si me Ok. conecto recién. Voy a salir coladita aquí. Vamos a ver si hay preguntas. Acá creo que hay una. Mi familia está muy agradecida con usted, doctora Lisette. Gracias, Lice, pero no sé quién es. Un gusto, si yo estoy aquí es para servirles, ¿ok? Chova nos dice, doctora, ¿a dónde puedo ver la repetición del live? Siempre los dejamos en Qué Buena Radio, así que los puedes ver ahí. Quiero ver lo que... Aquí está otro. Ley dice, mi esposo está en Canadá para la reunificación familiar. ¿Hay algunos cambios? Está en Canadá desde febrero del 2020. ¿Y tu Gracias. esposo qué calidad tiene? Si tu esposo está en Canadá, y esa es una de las razones, si tu esposo está en Canadá y tú eres la esposa y tienen un proceso una aplicación en proceso, puedes venir a Canadá por ser la esposa. Solamente con el hecho de ser la esposa de un ciudadano, un residente permanente, se considera que es una immediate family y puedes venir a Canadá. Si quieres saber del tema, por favor escríbenos a info@angelicagonzalezblanco.com. Ok, aquí tenemos otro. Dice, doctora, muy buenas tardes. Cordial saludo desde Bogotá. Mi esposa va a realizar un programa AEC de 1246 horas con una duración de 2 años. El Postgraduation Work Permit sería por ¿cuántos años? Muchas gracias. Si es 2 años, por 3 años. El Postgraduate Work Permit va a ser por 3 años. Doctora, ¿esta pandemia podría beneficiar a los estudiantes internacionales que quieren pedir residencia permanente? En este momento yo pienso que a los estudiantes internacionales que la pandemia ha podido afectar son aquellos que están en el goce del Postgraduate Work Permit y que por alguna razón no han podido conseguir trabajo y el tiempo está caminando o tuvieron solamente un permiso de trabajo, un Postgraduate Work Permit por 1 año y no van a calificar con el Canadian Experience Class. Eso es lo que hablaba en unos momentitos atrás, en donde les decía que algo, así como han venido el ministerio sacando regulaciones y que implica atender las circunstancias actuales, algo va a pasar al final de este día con respecto a los Postgraduate Work Permit. Oscar dice, licenciada, quiero traer a mi mamá. Los padres son considerados familia inmediata, así que no están dentro de la restricción de viaje. Pueden venir con una visa turismo si ya la tienen, una supervisa si no la tienes. Si no la tienes, puedes aplicar a ella porque están actualizando. Una de las cosas que quiero dejar en claro es que el Ministerio de Inmigración sigue procesando las aplicaciones para las residencias temporales como estudiante. El problema es que se están demorando en dando la respuesta, número 1, y 2, que ellos van a determinar cuándo esa persona, siendo un holder de esa visa, puede venir a Canadá. ¿Ok? Eso es lo importante. Tengo una inquietud. ¿Desde cuándo empezará a contar la experiencia laboral para poder luego aplicar a la residencia? Es decir, ¿desde el momento en que se aplica para el Post-Graduation Work Permit o después de que lo aprobaron? Se supone que debe ser desde el momento que estás legalmente autorizado para trabajar tiempo completo. Es la respuesta. Voy a girarlo un poquito.
Ok, yo creo que no hay más preguntas. Quería contarles que el tema de los estudiantes es bastante largo. Hay algo en el Work Authorization que me gustaría ver, y es que tenemos que tener en cuenta que es una circunstancia excepcional que no tiene precedentes, y que como no tiene precedentes, el ministerio ha ido trabajando uno a uno de acuerdo con las circunstancias como las ha venido manejando, o como se han ido presentando. Por eso es importante, cualquiera que sea tu situación, mi consejo es, independientemente si lo he nombrado aquí, si está en el news letter, en el news release del gobierno o en el boletín de prensa del gobierno, lo importante es que, como sea tu circunstancia, puedas escribir una carta explicando qué te ha pasado al ministerio para que ellos entiendan. Así pueden pasar tantas cosas que no hemos visto ni siquiera de las que yo he dicho. Entonces, por ejemplo, el gobierno está permitiendo que la persona trabaje sin permiso de trabajo mientras que está en el proceso porque se venció uno y está en el otro. Entonces, ese pedacito, que es justo la pregunta que me está haciendo la persona, es, si yo hice la aplicación al Postgraduate Work Permit, cuando ya mi off-campus work permit no estaba autorizado, o sea, ya no me podía trabajar como estudiante porque ya me había graduado y había perdido mi calidad de estudiante, el gobierno está diciendo, puedes trabajar en ese tiempo mientras que te llega, pero esto está dando esta excepción ahora porque estamos atendiendo el problema del día de hoy. Eso no quiere decir que eso sea la regla. Entonces, como son tantas cosas que se pueden venir, mi consejo más práctico es, por favor, toma tu caso y muestra qué es lo que está sucediendo y por qué razón estuviste así de tarde, o por qué razón te pasó esto, o por qué estás pidiendo esto o aquello. Esa es la realidad, y eso es a lo que nos debemos tener en cuenta. Tenemos otra pregunta en Facebook. Mi permiso de estudio expira el 31 de agosto y quiero tomar otro curso para extenderlo, pero mi pasaporte expira en septiembre y obtener otro por el consulado llegaría en 4 semanas después de expirar mi visa. ¿Qué se puede hacer? Tienen que aplicar el pasaporte ayer, lo más rápido posible, si está abierto. Y si no está abierto, yo sugeriría que presentara la aplicación común y corriente con una letter of explanation porque no tiene el pasaporte, y que pruebe que ya el pasaporte va a llegar 4 semanas después. ¿Ok? So, en el día de hoy hemos tratado de darles así rápidamente todos los cambios que el gobierno ha dado en relación a los estudiantes internacionales, ya sea que estés dentro de Canadá o estés por fuera de Canadá. Si tienes o consideras que este video o este programa a través de quebuenaradio.tv está dándote información, por favor, compártela en tu muro, porque así vas a poderla volver a acceder y también dársela a aquellas personas que lo necesitan. Así que recuerda que si tu permiso de estudio ya venció y estás a la espera de tu permiso de trabajo, de tu Postgraduate Work Permit, puedes seguir trabajando porque el gobierno lo dijo en su boletín de prensa de ¿qué día fue? Junio 30. No, julio 15. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer para mí estar con ustedes durante todo este tiempo, y muchísimas gracias al equipo de quebuenaradio.tv por permitirnos estar al aire durante este tiempo sin precedente alguno, pero nosotros estamos construyendo para ustedes precedentes que para el día de mañana van a ser mucho más grandes. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.